¿Qué tal amigos de Entre Tejas? Bienvenidos a este programa de Entre Tejas TV. En esta ocasión vamos a tener oportunidad de hablar con una especialista en apoyo, asesoramiento, respaldo, orientación y que ha trabajado mucho con mujeres indígenas principalmente en el estado de Chiapas. Ella es Alba Leticia Cuevas Rosete. Leticia Cuevas Rosete estudió la licenciatura en Pedagogía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha participado en diplomados, seminarios y cursos de especialización en género, derechos humanos, políticas públicas, derecho internacional, bioética, liderazgo, planeación estratégica, metodologías de planeación y evaluación de programas y políticas públicas con enfoque de género. Ha elaborado modelos integrales de intervención para el trabajo de prevención, difusión de derechos, atención y capacitación dirigidos a autoridades, funcionarios, jóvenes, adolescentes, mujeres y hombres, incorporando los enfoques teórico-metodológicos de género, derechos, interculturalidad, nuevas masculinidades y metodología entre pares. Lo anterior en el nivel municipal y estatal y con un amplio conocimiento de las buenas prácticas en el nivel nacional y regional. Esto en los temas de prevención de violencia de género, sexualidad, embarazo adolescente, salud sexual y reproductiva y empoderamiento económico. Es directora de Tlahuaná, Asociación Civil, organización de la sociedad civil sin fines de lucro, que impulsa proyectos para la promoción y defensa de derechos de las mujeres. Pues bienvenida Alba Leticia Cuevas Rosete, es un gusto tenerte en el programa, sobre todo en estos momentos en que el tema de género, el tema del feminismo y el tema de los derechos humanos relacionados con el género femenino están a la orden del día y con una gran discusión en nuestro país. Leticia, de nuevo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Se nos hace sumamente interesante platicar contigo. Tengo entendido que durante 12 o 13 años trabajaste en Chiapas. ¿Nos puedes contar sobre esa época? ¿Qué es lo que hacías? ¿Con quiénes? Si eres tan amable. Claro, muchas gracias Luis Armando por la invitación. Es un gusto estar aquí en este canal, que además es específicamente de Chiapas, un estado del país que es de los que más quiero, por el trabajo que he hecho durante muchísimo tiempo y además la gente es entrañable. Eh, yo trabajé durante más de 12 años, del año 2003 al 2016 más o menos. Yo vengo de sociedad civil, todo mi trabajo lo he hecho desde la sociedad civil, desde varias organizaciones de la sociedad civil feministas. Yo inicié mi trabajo en el tema de derechos humanos de las mujeres y género, primero en el Colegio de México, mientras era yo estudiante como académica, y después decidí que la academia no era para mí, que yo necesitaba estar en el campo. Y más o menos desde el año 2000 empecé a trabajar en organizaciones feministas y de mujeres. Por ahí del año 2003 empecé a trabajar con una red. Yo fui la impulsora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, que sigue teniendo presencia en el estado de Chiapas, y con ese fue, digamos, mi primer trabajo en el estado. Lo que hacíamos ahí en ese entonces fue un trabajo que lo siguen haciendo desde la Universidad Autónoma de Chiapas, formando lideresas y promotoras, principalmente la carrera de pedagogía, que se dedicaban principalmente al trabajo de promoción y defensa con jóvenes y de incidencia en políticas públicas. Ese fue, digamos, un trabajo que hice durante, 8 años más o menos, yo coordinando desde la Ciudad de México este trabajo en Chiapas y además en otros estados del país, ¿no? Es una red que tiene presencia todavía en más de 2 estados. A partir del 2011 más o menos, yo me salí de la red e impulsé una propia organización con la misma línea de trabajo en promoción y defensa de derechos sexuales y reproductivos y también en empoderamiento, autonomía y liderazgo de mujeres, principalmente mujeres indígenas. El último trabajo que realicé con la red fue un trabajo súper lindo con jóvenes y junto con la red de jóvenes católicos por el derecho a decidir, que trabajamos en salud sexual y reproductiva en varios municipios indígenas. Digamos, ahí fuimos trabajando un modelo de intervención a nivel comunidad directamente con los jóvenes, ¿no? En donde, que eso es muy importante justo para el trabajo que yo he hecho, es la incorporación de varios enfoques, ¿no?
Ahora que me decías del trabajo de género, mi trabajo desde la sociedad civil, que además como mi formación de pedagoga, ha sido como el impulso de modelos de intervención que pudieran incorporar distintos enfoques metodológicos para trabajar, ¿no? El enfoque intercultural, que es fundamental para el trabajo en comunidades indígenas, el enfoque de derechos, por supuesto, en el trabajo de jóvenes, el enfoque de juventudes, y en el trabajo con mujeres, el enfoque de educación popular feminista, ¿no? Entonces, bueno, del 2011 para acá, digamos, hasta los 5 o 6 años que estuve trabajando, trabajé ya directamente con esas dos líneas, ¿no? Que, digamos, desde mi trabajo es más bien como educación no formal, le podemos llamar, ¿no? Educación de promoción y defensa de derechos humanos, pero que también a la gente con la cual trabajábamos pues les diera algo para cambiar actitudes en su forma de actuar con respecto a los derechos. Y desde entonces, digamos, han sido dos líneas bien importantes de trabajo en Chiapas, una con jóvenes y otra con el empoderamiento y liderazgo de mujeres indígenas. Del 2011 al 2016 siempre trabajé con población indígena. Trabajé con mujeres choles de la zona de Palenque por Salto del Agua, con mujeres celtales, tzotziles y tojolabales en toda la línea de empoderamiento y liderazgo económico, y con la parte de jóvenes, que fue en prevención de embarazo adolescente y prevención de infección de transmisión sexual, trabajé con celtales, tzotziles y principalmente celtales y tzotziles de San Juan Cancuc, toda esta zona de San Cristóbal de las Casas que va hacia la selva, ¿no? Entonces, bueno, ha sido un trabajo súper rico, ¿no? Porque es todo un reto trabajar en comunidades indígenas, ¿no? Hay que tomar en cuenta muchísimos factores. Una de las cosas, por ejemplo, que pasa cuando uno trabaja el tema de género es que a veces el mismo tema, como en sí mismo, si uno llega a abordarlo en la comunidad, pues puede ser como que choca con los usos y costumbres, contradice las mismas costumbres que se tienen en la comunidad. Entonces el trabajo tiene que ser como muy, muy cuidadoso, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo he hecho y aprendido además muchísimo durante todos estos años es implementar estas metodologías que han incorporado estos distintos enfoques. Y básicamente ha sido eso, en resumen, digamos, ¿no? Claro. Leticia, ¿por qué hay que trabajar con mujeres indígenas en el aspecto del empoderamiento y de su liberación económica? Porque damos por sentado eso, pero yo creo que la mayoría no conocemos qué es lo que realmente sucede y por qué necesitan el apoyo. Y tú tomaste esa decisión de dar ese apoyo a las comunidades. Sí, particularmente porque justo a partir del trabajo que había yo hecho, y además, bueno, las estadísticas lo dicen, ¿no? Las mujeres son las que menos recursos económicos tienen, las que tienen menos tierra, y en las comunidades indígenas es mucho más notable, ¿no? Por un lado, toda esta parte que lo justifica, pero también al trabajo directo en las comunidades, pues era notorio, pues, ¿no? Era notorio que había una gran necesidad. Y digamos, desde la educación no formal, que es la que yo estuve impulsando, justamente se trataba de ver que poner el enfoque en las mujeres, pues la educación popular feminista, que tiene esta base en Freire, en la metodología de Freire, justamente lo que te dice es que todos tenemos algo que, los adultos tenemos de experiencia, el hecho de que no hayamos tenido una formación, una educación, no significa que tengamos algo, ¿no? Y lo cual tenemos que empoderar y demás, ¿no? Entonces, tomando en cuenta esa metodología y viendo además que, particularmente el trabajo que yo hice con las mujeres en Chiapas, habían algunos programas de gobierno en la cual asignaban recursos económicos a las mujeres para justamente apoyar en su empoderamiento económico. Y lo que yo notaba era que se les daban los recursos, pero no se les daban las herramientas a ellas para que esos recursos realmente pudiera como reflejarse no solamente en el bienestar de la familia, ¿no? Que generalmente eso es lo que hacen las mujeres cuando tienen el dinero, lo invierten todo en la familia, ¿no? Sino además también les dieran a ellas herramientas para poder crecer y empoderarse como tal. Y a partir de ahí es que se crearon las propias metodologías. Y mi socia en la organización, Luz Mary Alzate, ella es experta en el tema de empoderamiento económico de las mujeres, entonces por ahí hicimos la mancuerna y creamos la metodología para trabajar con las mujeres indígenas. Claro. Déjame preguntarte, yo convivo aquí en Comitán con muchos amigos, amigas, sus esposas, y
yo creo que también ellas necesitan mucho de estos talleres de empoderamiento. De pronto como que no se dan cuenta de la situación en que viven, de pues de todo lo que conocemos, ¿no? De pronto del abuso del patriarcado, de ese tipo de cosas. Mi pregunta es, en una situación de mayor vulnerabilidad económica, ¿esto es más fuerte y la incidencia de es más necesario trabajar con ellas que en un pueblo, que en una ciudad, que en clases medias? Eso me ha llamado mucho la atención porque veo un gran apoyo justamente hacia poblaciones indígenas y me parece lógico. Pero ¿hay esa modalidad también? Digo, te lo pregunto porque tú has trabajado en América Latina con una gran cantidad de experiencias de este tipo, ¿no? ¿Y cuál sería la diferencia entonces? Hace falta en todos lados, justamente las mujeres indígenas no son las únicas, digamos que son las más vulnerables de las vulnerables, digamos, ¿no? Ujú. Y bueno, desde mi punto de vista y desde mi experiencia es que no solamente es una situación para las mujeres indígenas, se da en todos lados, se da en todas las ciudades. De hecho, la misma metodología yo la trabajé aquí con un grupo de mujeres de proyectos productivos de Xochimilco, aquí en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, realmente es una necesidad por el patriarcado, por la cultura machista, ¿no? En donde justamente las mujeres no tenemos las suficientes herramientas para nuestra autonomía y nuestro empoderamiento, ¿no? Entonces, este tipo de formación, de metodologías que nos ayudan al cambio de actitudes, al cambio de conducta, nos sirven para las mujeres de todos los niveles, de todos los espacios, ¿no? Inclusive, digamos, también hay mujeres que aún teniendo estudios hasta de posgrado, parece que en las estadísticas a la hora de la distribución de los recursos económicos, por ahí hay unas cuestiones de relaciones de género que cuestionables, ¿no? Entonces, digamos que sí, que es una necesidad. Y según lo que yo he aprendido en mi práctica misma y también como pedagoga es que la metodología adecuada es la que se adapta justamente al grupo con el cual se está trabajando. No existe, digamos, el modelo pedagógico o la receta que nos va a ayudar a hacer que las mujeres se empoderen como tal, sino, digamos, la línea que yo considero que es la mejor es todo centrado en el perfil y el liderazgo mismo de las personas, ¿no? En este caso, en las mujeres de acuerdo a su contexto, de acuerdo a su situación. Claro. Fíjate que ayúdame a liberarme de una duda que Uh tengo. -huh. Ayer justamente en la tarde yo estaba escuchando una conferencia por uno de estos medios de una mujer de una facultad, doctora en su especialidad, dando una conferencia, y yo me pregunté cómo pudo ella haber superado todo este asunto adverso en términos de género. Es decir, la educación, el estatus les permite a la mujer liberarse más de este patriarcado opresivo que estamos viendo y que es causa de muchos problemas sociales, ¿no? Y económicos. Sin duda, la educación libera, ¿no? Sin duda, la educación es una herramienta muy importante para poder generar los propios mecanismos para poder salir adelante, ¿no? Por supuesto que es un elemento que ayuda. Sin embargo, no por haber estado o haber tenido como posgrado significa que le fue tan fácil, ¿no? O los liberó ya todos, ¿no? Porque justamente estamos en una cultura patriarcal que hay una cantidad de patrones ahí que ahí están en nuestra cultura, están en nuestra sociedad, en los medios de comunicación, en todas partes. Inclusive ahora que las cosas han cambiado con respecto a las redes sociales, vemos que todo esto que se daba en la cotidianidad, en el aula, en las oficinas y demás, simplemente se ha llevado hacia las redes sociales, ¿no? Se está ahí como reproduciendo todos esos patrones. Ahora, también yo creo que sí han cambiado las cosas. Yo llevo más de 20 años trabajando en estos temas. Desde hace más de 20 años trabajo con jóvenes. Y si comparo los jóvenes de hace 20 años a los jóvenes de ahora, sobre todo las chavas, las chicas, ¿no? Sí hay una gran diferencia. Me parece que ya las mujeres jóvenes ya se sienten más sujetas de derechos, ¿no? O sea, es decir, por supuesto que hacen su propia lucha en sus propias relaciones en la familia, en la escuela, con sus propios compañeros o amigas mismas, pero ya es diferente, ya nacieron, digamos, en una sociedad un poquito de más de derechos y eso ayuda, ¿no? Digamos, nuestras abuelas ni siquiera tenían acceso a la escuela, para empezar, ¿no? En cambio, pues ahora ya en estas nuevas generaciones
yo sí veo que ya hay un cambio, ¿no? Ya las chicas mismas ya no se dejan tan fácilmente, ¿no? Ya ellas mismas se defienden. Y también ha habido un cambio en el comportamiento de los hombres jóvenes. Si bien sí se siguen como repitiendo todos estos patrones de opresión y machismo y demás, sí hay un cambio un poquito, porque ya las propias chicas les dicen, detente, ¿no? O sea, ¿qué te Claro, pasa? Yo también valgo, claro. yo también pienso, puedo ganar lo mismo que tú, yo también tengo los mismos derechos. Entonces sí, yo he notado como un cambio generacional, ¿no? Ahora, tampoco significa que porque por esos cambios es que ya se haya acabado, o sea, haya logrado por completo la equidad o la igualdad de género. Esa todavía es una brecha y una lucha que nos toca un gran trecho, ¿no? Claro, de lo que me acabas de decir me quedaron dos ideas. Una, cuando A decías ver, sujeto de derecho, y ajá. yo de inmediato pensé, ya son menos sujetas al patriarcado y son más sujeto de derecho, sin duda. Uh-huh. Y cuando decías el caso de los jóvenes de hace 20 años, efectivamente, aquellos que fuimos jóvenes hace 20 años y a la vuelta de este tiempo, pues ya no tenemos las mismas ideas, las mismas circunstancias, la convivencia, la relación con nuestra pareja, con las hijas, con las sobrinas, nos ha hecho transformarnos afortunadamente, ¿no? En gran medida. Por supuesto, están todavía ciertos atavismos machistas con los que crecimos, Claro, que no se claro. han superado y todo. Esta pregunta la hice a otra compañera que tuve oportunidad de entrevistar. Le dije, oye, pero también hay que educar al hombre en todo este proceso, ¿no? Digo, es lo que Uh-huh, tú uh-huh, has hecho con jóvenes y todo, uh-huh, ¿no? uh-huh. Este, pero en tu experiencia y en el caso de Chiapas, ¿hay disponibilidad en los pueblos indígenas? ¿Los hombres aceptan esto, entrarle? Y la pregunta fundamental, ¿de qué manera también se ha transformado en los pueblos indígenas la actitud de las mujeres con el empoderamiento y con todo el apoyo que se les ha brindado, ¿no? Que han recibido y que también ellas han transformado, por supuesto. Ok. A ver, con respecto al trabajo con hombres, sí, mira, yo en un trabajo que tuve por ahí en el 2012 con el Fondo Fiduciario de Naciones Unidas, hice un trabajo justamente en algunos municipios de Chiapas y Oaxaca, un trabajo con hombres. El componente que yo tenía era mujeres, jóvenes, autoridades, que la gran mayoría eran hombres, y un trabajo con hombres. Y hay metodologías, yo insisto siempre en el cómo, ¿no? Es decir, me parece que para cada grupo específico la manera de abordar el tema es fundamental. Es decir, yo no voy a llegar con un grupo de hombres a decirles, es que tú eres un macho violentador, ta, ta, ta. No es por ahí el asunto, ¿no? Justamente el abordaje tiene que ser de acuerdo al contexto, de acuerdo a la cultura, ¿no? Y hay muchas organizaciones, ahora cada vez más que antes, de hombres que trabajan con hombres. Entonces, sí hay metodologías que trabajan esto que se llaman las nuevas masculinidades, ¿no? Y que cuestionan justamente esta masculinidad hegemónica justo que promueve el machismo. En ese trabajo que hicimos fue en el 2011, 12, no recuerdo muy bien, con el Fondo de Población, por ahí tengo el material, inclusive se puede como distribuir. Hicimos un manual justo desde la interculturalidad, cómo llegar al trabajo con hombres, ¿no? Cómo abordar el tema en este caso era el tema de prevención de violencia, ¿no? Violencia en la familia y demás, ¿no? Entonces sí se pueden retomar algunos elementos de la propia comunidad y la cosa está en cómo la abordas, el abordaje que haces como tal, ¿no? Por supuesto que son procesos muy lentos y en este asunto del tallerismo, un taller no cambia todo, o sea, en realidad a veces que uno piensa, no, ya metí en mi proyecto 10 talleres y ya cambié la comunidad, pues no, no, son digamos como procesos muy largos y un proyecto, digamos, de un año que puedes estar trabajando con varios temas, haciendo los talleres, pueden ayudar a cambiar actitudes. Pero no significa que va a cambiar por completo el asunto, ¿no? Incorporando el tema de interculturalidad, por ejemplo, si tú vas a trabajar en una comunidad, con estos temas es importantísimo que incorpores, o más bien que las autoridades mismas te permitan trabajar ahí. Y para poder trabajar con las autoridades de las comunidades tienes que explicarles de qué se trata. Y yo creo que sí se puede. También mi experiencia en este mismo proyecto del Fondo Fiduciario, trabajamos con autoridades de usos y costumbres
en Chiapas y Oaxaca. Nos fue más fácil en Oaxaca porque en Oaxaca tienen en la Constitución del Estado, que sí es como, digamos, que tiene mucho más valor los usos y costumbres y los sistemas normativos. En Chiapas básicamente se rigen por partidos políticos, ¿no? Aunque en las comunidades más pequeñas sí tienen lo de los usos y costumbres. Entonces, entrando a un trabajo directo con las comunidades, con las autoridades, sí se puede. Y el asunto, por ejemplo, cuando uno lo aborda desde la interculturalidad, es el diálogo. Para mí la palabra clave, y eso lo aprendí de las maestras que me enseñaron el tema de interculturalidad, cuando hablas de interculturalidad estás hablando de diálogo. Es decir, tú llegas con tus enfoques, con tus ideas, y llegas a una comunidad con sus distintas culturas, con sus distintos usos y costumbres, y lo que haces es dialogas, ¿no? Y les dices, esta es la propuesta, ¿ustedes qué opinan? Se puede, se aborda, y sí se puede, pero son procesos muy, muy lentos, ¿no? Muy, muy lentos, son procesos que llevan muchísimo tiempo, ¿no? Y por suerte, Chiapas es uno de los estados que tiene también mucha gente que está trabajando desde ahí, ¿no? Desde la comunidad. Ahora, pues con las mujeres, o sea, si he notado algún cambio, a ver, es que los cambios son muy chiquitos, ¿no? O sea, los cambios pueden ser, por ejemplo, lo que yo trabajé en el empoderamiento y autonomía, trabajé mucho la autoestima. Entonces, les di un diplomado de 180 horas, ¿no? Cuando ellas entraron, su autoestima estaba por los suelos. Cuando salió, ellas salieron empoderadas. Ellas tenían una autoestima alta, digamos, ¿no? Ese tipo de cosas son los que yo puedo ver a través de las intervenciones que hago, pues, ¿no? Que ellas pueden cambiar su actitud con respecto a ellas mismas, con respecto a lo que hacen, con respecto a lo que aportan, ¿no? Y bueno, y el hecho de que ellas vayan a los talleres y toman estos cursos no significa que van a cambiar los patrones en la comunidad, ¿no? En la comunidad están ahí las costumbres, ¿no? Están ahí y sí se tiene que hacer un trabajo pues mucho más integral, no solamente con las mujeres. Y otra cosa también que eso a través de los años lo noté mucho, cuando uno va a trabajar con las mujeres en comunidad, por ejemplo, el tema de prevención de violencia en la casa, ellas te dicen, sí, está muy bien, ¿no? Este es mi derecho, pero si yo llego a mi casa, mi marido me dice, toma tu chueco, este es tu derecho, toma tu chueco, ¿no? Entonces, sí hay que hacer un trabajo muy, muy importante también con los hombres. No se puede trabajar solo con las mujeres, porque ellas llegan, se empoderan, están aquí, llegan a su casa y así les va, ¿no? Les va como les va, ¿no? Uh-huh. Claro, fíjate que sí son, el ritmo de los cambios son mínimos, a veces no son notorios, pero inciden de una manera tremenda. Cuando tú hablabas de ese chico de hace 20 años en todo este proceso y ahora, en mi caso, yo tengo mucho en cuenta, por ejemplo, para el programa, invitar y que haya equidad de género, es decir, tengo una mesa y mínimo equidad o presencia de la mujer en su opinión, por supuesto. Uh-huh. Pero es algo que hemos ido aprendiendo a lo largo de los años. Yo te puedo decir, hace 20 años, si yo organizaba un simposium, pues bueno, no volteaba a ver si había o no la había, o bueno, por una cuestión de caballerosidad, decía, bueno, qué bueno que está fulanita, pero bueno, hay 7 hombres aquí en el presidium y no pasa nada. Pero este proceso ha ido transformándose. ¿Por qué te digo esto? Porque yo creo que gran parte de la población todavía no entendemos algo. Es decir, pensamos que el problema de género está únicamente en nuestra vida doméstica, en la relación de pareja, en el trato favorable al hijo varón y no a la hija, ¿no? Pero en realidad está en todos lados. Te comparto que hace poco yo escuchaba a la actual presidenta de la Academia de la Lengua, a la doctora Concepción Compani, a quien le preguntaban que si era correcto esto que había inventado de alguna manera un expresidente, de decir, Chiquillos y chiquillas. ellas y ellos, sí, exactamente eso, ¿no? Mi papá bromeaba mucho que con sus nietos decía ustedes y ustedes, ¿no? Pero sí, eso que se ha implantado en el discurso de que dicen ellas y ellos, ¿no? Y la doctora, bueno, yo la conozco hace muchos años, sé que es una mujer muy bien posicionada en su asunto de género, pero ella decía, es que el problema no es gramatical, o sea, la gramática es una cosa. Cuando
las mujeres en este país y en el mundo empecemos a recibir los mismos emolumentos que los hombres por el mismo servicio, por el mismo trabajo profesional que brindamos, allí sí va a haber igualdad, no en el asunto del lenguaje. ¿Qué opinas de eso? Hay toda una línea dentro del feminismo que justamente muchas feministas lingüistas fueron las que lo han impulsado, de ellas, ellos, y ahora Ujú. además también incorporando a la comunidad LGBTT, ahora ya es ellas, ellos y ellas, ¿no? Con la Ajá. E para la inclusión de la comunidad LGBT. Es como todo un proceso, quizá gramaticalmente no es correcto, porque eso ha habido mucha discusión por ahí, pero justamente esta tendencia desde el feminismo es porque se dice, lo que no se nombra no existe, ¿no? Ujú. Entonces, justamente, digamos que esa es como la premisa, ¿no? Para que realmente podamos visibilizarnos que las mujeres existimos, hay que nombrarlas, ¿no? Aunque gramaticalmente no sea correcto, ¿no? Y hay toda una cuestión de lenguaje inclusivo que también incluye a la comunidad LGBT, pero también, por ejemplo, las personas con discapacidad ahora, ¿no? Entonces, bueno, esa, digamos, es la línea, aunque gramaticalmente no sea lo que la Real Academia Española dice que debe ser, porque, bueno, además no Ujú. solamente es en nuestro idioma, también en otros idiomas, ¿no? Es para que se visibilice la presencia de las mujeres, ¿no? Es para que se Ujú. nombre. Si no se nombra, no existe. Esa, digamos, que es como la premisa para la defensa. Ahora bien, hay ya, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las distintas instancias de derechos humanos en los estados mismos, han sacado algunos manuales de lenguaje inclusivo, ¿no? Que incluye no solamente del lenguaje de género, sino también cuestiones con discapacidad. Por ejemplo, ya no dices ya no dices las y los discapacitados. En vez de decir eso, dices las personas discapacitadas o las personas, ¿no? Entonces, al decir personas, ya estás involucrando a todas, entonces ya te evitas este problema de ellas, ellos y ellas, ¿no? Entonces ya hay Ujú. como otras maneras de hacerlo, ya hay bastantes palabras que pueden ayudar para que te evites mencionar eso, ¿no? Si quieres ser, digamos, más correctamente desde lo gramático. Pero digamos, yo estoy a favor, a mí, por ejemplo, hoy en día me cuesta todavía trabajo decir el todes, ¿no? Digo, Ujú. ellas, ellos y ellas, ¿no? Me cuesta trabajo, pero desde mi papel como defensora de derechos, siento que lo tengo que hacer y lo hago por convicción también, ¿no? Entonces ya son ellas, ellos y ellas. Porque ahora, digamos, la lucha más fuerte que hay es la incorporación también de los derechos de las personas trans, principalmente, ¿no? Claro, Y a ver, te quería comentar otra cosa. Bueno, sí, básicamente eso con respecto al lenguaje inclusivo. claro. Me habías preguntado otra cosa y se me fue. Bueno, se nos fue a los dos. Déjame preguntarte otra cosa Ah, no, ya, que... perdón, Sí, ya dime. me acordé. Es sobre lo mismo, que pareciera como una moda, ¿no? Que, por ejemplo, el expresidente Fox fue el que lo puso chiquillas, chiquillos y se convirtió en una mofa, ¿no? Justamente creo que una cosa que ha pasado, si bien hemos tenido avances en materia de derechos humanos, hay todo un marco legal, también hay todo un asunto de que para muchos políticos, más allá de tomarlo, de llevarlo a la realidad, se ha vuelto como políticamente correcto, ¿no? Más que hacerlo realmente como por convicción como tal, ¿no? Entonces, bueno, parte de la lucha desde las feministas es saber, o sea, está bien, tienes que hacer un cambio en políticas públicas, ¿no? Tienes que hacer todo eso, pero pues no es nada más que lo cambies así, porque es políticamente correcto hacerlo. Un ejemplo de eso, por ejemplo, son las conmemoraciones del 8 de marzo, ¿no? Antes nos costaba muchísimo que las instituciones hicieran alguna conmemoración por el 8 de marzo. Después de unos años resultó que el 8 de marzo era para felicitar a las mujeres. Entonces dijimos, no, esa fecha no es para felicitarlas, no es para regalarle florecitas, ni para recordarles su papel o su rol dentro de la casa, ¿no? Sino más bien es una cuestión conmemorativa. Pero digamos, después de muchos años se convirtió en que era políticamente correcto hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, esa es como toda una lucha que todavía existe dentro del movimiento feminista, de a ver, o sea, una cosa es que sí, lo digas, te toca, y lo digas políticamente correcto, pero pues lo principal es el cambio en la política pública, ¿no? Y lo otro que quería decirte en esta parte de por qué se hacen como que más cosas y podría ser. Yo he escuchado muchos hombres que dicen, es que ahora es todo para mujeres. Ahora todos los fondos son para mujeres, ya nada para hombres, ya nosotros ya desaparecimos desde los programas y desde todo, ¿no? Hay toda una línea dentro del enfoque de género que se llaman las medidas afirmativas.
¿Qué significa una medida afirmativa? Que cuando hay una desigualdad, ¿no? Se tiene que hacer algo para poder alcanzar la igualdad, no para superar, digamos, ¿no? Porque también ese es como otro mito que hay al respecto, que se dice, es que las mujeres quieren estar por encima de los hombres. No, no, aquí el asunto es que hasta la fecha, digamos, las cosas han sido desiguales, ¿no? Ujú. Hay una inequidad y se ha inclinado más hacia los hombres tienen un mayor sueldo, los hombres tienen un mayor acceso a la educación, los hombres tienen mayores recursos económicos, y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Digamos, no sé si se ve en mis manos, la balanza, en vez de estar así, Equilibrar, está equilibrar. inclinada hacia un lado. Ujú. Entonces, las medidas afirmativas, que son, por ejemplo, dar más recursos a las mujeres, dar becas a las mujeres, sumar eso, son medidas que pueden ayudar para el equilibrio, no para hacer la balanza hasta acá. Entonces, mientras no tengamos esta balanza, mientras no tengamos este equilibrio, pues desde las políticas públicas se tendrían que promover estas medidas afirmativas para lograr la equidad. Ese, digamos, es el fondo de esto, de por qué más cosas hacia mujeres que para hombres, ¿no? Claro, claro. Y te me adelantaste una pregunta que te iba a hacer, pero creo que Sí. quedó formulada la respuesta. Es que yo te iba a preguntar, bueno, ¿y tu experiencia con el gobierno, con las instituciones gubernamentales, cómo ha sido? Si es únicamente lo hacen por convicción en realidad, o lo hacen pues para cumplir con ciertos lineamientos dictados por los fondos internacionales, quizá, o todo eso. O sea, ¿cabe la pregunta hacerla todavía? Mi impresión Eh, es que no hay convicción, de que lo hacen porque, bueno, es obligación y ya. Yo creo que se han encontrado como gobernantes tanto a nivel local, ¿eh? O sea, yo he trabajado en incidencia política desde lo local, estatal, a nivel federal y en el ámbito regional, en las instancias internacionales. Yo creo que si bien hay un mandato, que por suerte tenemos, gracias a la lucha de las mujeres, por suerte, hay un mandato internacional, ahora tenemos convenciones y tratados internacionales que los gobiernos de casi todo el mundo se han comprometido a cumplir, ¿no? Y entonces eso digamos que es un paraguas que los obliga. El asunto es que muchas veces depende de la voluntad política de las personas o de quien esté al mando, y también mucho de lo que se ha logrado, por lo menos en México y América Latina, que es mi experiencia, depende mucho de la presión que podamos hacer las organizaciones de mujeres que hemos trabajado por eso, ¿no? Entonces, y es ahí donde usamos todo esto que le llamamos incidencia política, ¿no? Las feministas llevamos muchísimos años, más de 20 años, justo desde ahora se cumplen 25 años de la conferencia de Beijing, este año. Desde entonces y un poquito antes se ha trabajado desde el marco internacional de derechos para que haya avance en materia de derechos humanos de las mujeres. Y el asunto es, no nada más hay estos cambios en tratados internacionales, sino el papel como feministas es regresar a los países y ver que eso que firmaron en la ONU se La cumpla, cumpla. ¿no? Y Claro. eso se cumpla. Entonces, a veces ha habido voluntad, pero yo creo que lo que ha ayudado a los avances que han habido también ha sido mucho que en México y en América Latina hay muchas organizaciones de mujeres que, primero, trabajamos en el proceso internacional y por lo tanto hay también como una convicción para que eso se lleve adelante aquí en México. Por ejemplo, las instancias, los institutos de las mujeres, ¿no? En la Conferencia Internacional de Beijing de 1995 hay un compromiso, hay todo un capítulo en donde los gobiernos se comprometen a crear en sus países todo el marco legal para que exista los ministerios de la mujer o las secretarías de la mujer para que se pueda transversalizar en toda la política pública, ¿no? Por ejemplo, cuando fue esta conferencia, al regresar a México estaba, me parece que Cedillo, algo así, y las Ujú. organizaciones de 95, las Sí. organizaciones de mujeres cuando llegaron a México fue hacer todo este trabajo de incidencia para el impulso y la creación de eso, ¿no? Para el cambio de todo el marco legal, y así es como han habido muchos logros. A veces depende mucho de la voluntad política, porque, por ejemplo, yo el tiempo que estuve trabajando muy directamente en el gobierno federal en incidencia fue durante el periodo de Fox y Calderón, ¿no? Principalmente Calderón. Y ahí había un grupo de conservadores, ¿no? Dentro de la propia Secretaría de Salud, que a pesar de que ya había habido avances en materia de salud sexual y reproductiva, querían echar para atrás. Por ejemplo, no querían permitir
la pastilla del día siguiente, que llevaba más de 10 años en la normatividad de la Secretaría de Salud para ser proporcionada por todos los servicios de salud. Y ahí estaba del jurídico de la Secretaría de Salud, un hombre, un abogado ultraconservador que había sido abogado de Norberto Rivera, y él decía para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, ¿no? Pero bueno, ahí, por ejemplo, ayudó para que no hubiera un retroceso, que había todo un marco legal, ¿no? Que había un marco justo de leyes que hicieron que no se retrocediera. Entonces, depende mucho de la voluntad, ¿no? De la Claro. voluntad y me parece también de la presión. Por ejemplo, cuando trabajamos en este proyecto en Chiapas, en el 2011 y 2012, que fue auspiciado por Naciones Unidas, con 5 agencias de la ONU, con el Fondo Fiduciario de Naciones Unidas, si mal no recuerdo, estaba en el gobierno estatal Sabines, Sí. si mal no recuerdo por la fecha, ¿no? Entonces, el trabajo se tenía que hacer justamente, sí a nivel comunitario, pero también tenía que haber como un acuerdo con el gobierno estatal para que ellos mismos pudieran, pues, apoyar con la capacitación, tratar de institucionalizar eso que estábamos haciendo, ¿no? Y hubo apertura. En verdad, realmente la gente que estaba en ese entonces en el Instituto de la Mujer colaboró, digamos, se hizo toda la capacitación, va. Pero después ya se terminó el sexenio y no hubo más continuidad, ¿no? Ahí, por ejemplo, se trabajó mucho con hombres. Hicieron toda una metodología muy buena en el Instituto de las Mujeres de Chiapas con hombres, pero quedó hasta ahí, pues, ¿no? Yo creo que ese es uno también de los grandes problemas que hay en nuestro país, ¿no? Que sí puede haber voluntad, sí puede haber la presión, sí hay un marco legal, pues, que Ujú. sustenta, pero después cuesta un poco de trabajo la continuidad en términos de los cambios de gobierno, las posturas conservadoras o no del gobierno. Pero bueno, la ventaja de eso es que habemos muchísimas organizaciones de mujeres y feministas que ahí estamos y cuando vemos que intenta haber algún retroceso, pues salimos y brincamos y gritamos y hacemos ruido. Claro, como está ocurriendo actualmente en el país, si me lo permites, entramos un poco al tema porque Claro. no nos podemos deslindar de eso. En verdad es que estamos viendo una muy aguerrida batalla por parte de las mujeres para hacer valer sus derechos y prueba de ello es lo que está ocurriendo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los feminicidios, la organización que se está dando en cada uno de los capítulos estatales también en pro de esta lucha. ¿Qué opinas de eso? O sea, en general, es una emergencia muy fuerte que no nace ahora, sino que ha sido también puesta la semilla por ti, por ustedes, por generaciones anteriores, ¿no? Yo he A mí, escuchado a mujeres que dicen, cuando estábamos nosotros luchando en los 70s no nos imaginábamos y luego en los 80s y ahora vemos a las chicas y las vamos a apoyar y tienen toda la razón. Y si las acusan de vandalismo es para que las escuchen, porque me quedé pensando en estos gobernantes retrógradas con otra posición ideológica, si no fuera por un marco legal y por la presión de los interesados, harían el capricho que quisieran, ¿no? Tú lo puntualizaste muy bien, en un sexenio y luego el siguiente se perdió todos los logros que se habían conseguido. Pero bueno, sí, ¿cómo sí. ves la situación actual? ¿Hacia dónde va? ¿Qué puede ocurrir? ¿Y cuál es tu posición? A mí me da mucho gusto porque veo que las nuevas generaciones ahí están. Y como bien dices, es como la semillita que ya está viéndose ahí el efecto, ¿no? Hace poco, hace un poquito más de un año, hubo toda una discusión entre las feministas de la vieja ola, Marta Lamas, que estuvo con un debate con las nuevas Uh feministas acerca -huh, del tema, si mal no recuerdo, de prostitución, ¿no? O el uh acoso -huh. sexual y por ahí. Todo un debate, ¿no? Pero ahí yo pensaba, bueno, son las nuevas generaciones, ¿no? Y al final las nuevas generaciones, justo por esto que decía hace rato, como nacieron ya en una sociedad de más derechos, es decir, no tuvieron que luchar ni siquiera por el hecho de ir a la escuela, ni tuvieron que salir a la calle a gritar por su libertad sexual, como lo hicieron las mujeres de los 70, las de los 80. A mí ya me tocó otra época, a mí me tocó la época del 90, 2000. Pero, por ejemplo, a mí, yo pongo ejemplo muy claro ahora en toda la ola verde que hay, la marea verde que hay en términos del aborto, ¿no? Cuando yo trabajé en el 2000, a mí me tocó todo el proceso de la expedición del aborto en la Ciudad de México. Yo estaba ahí liderando y haciendo acciones en la calle. No sabe los problemas que nos costaban que la gente saliera y se manifestara, ¿no? Uh -huh, Hacíamos lo que se podía, hubiéramos dado no sé qué para que salieran como salen ahora las uh chavas, -huh, ¿no? uh -huh. Y teníamos que hacer una cantidad de acciones mediáticas para que los medios llamaran la atención Uh -huh. y salir nosotras y dar nuestra postura.
eso ha cambiado radicalmente. Ahora Ujú. las chavas ya salen como si nada, se asumen como defensoras del derecho a decidir de las mujeres y muy libremente. Y eso me parece que es un gran avance, ¿no? Y son las nuevas generaciones. Realmente hay que dar paso, ¿no? Aunque también yo de repente me peleo con ellas, digo, a ver, tampoco es que ustedes van a descubrir el hilo negro, habemos unas que estuvimos trabajando antes ahí y pues también hay que tomarlas en cuenta. Me parece bien, a lo mejor algunas cosas se pueden decir es vandalismo, ¿no? A lo mejor en algún momento hay alguna infiltrada, no lo sé, ¿no? Ujú. Esa parte no se puede saber como a ciencia cierta, pero lo que yo he visto es que sí he visto como a chavas, a jóvenes, que sí están muy claras en la defensa de sus derechos, ¿no? El tema, por ejemplo, que a mí me sorprende mucho es lo del acoso sexual en la calle. No lo toleran Ujú. más. Por lo menos las de las Ujú. ciudades grandes, en las comunidades supongo que todavía está muy fuerte. Pero hoy en día ya las chavitas no se dejan, ¿no? Ujú. No se dejan que las piropeen, no se dejan que hagan todo eso que ellas Ujú. dicen es acoso sexual. Las mujeres de mi generación o una generación anterior dicen, no, pero eso es galantería, ¿no? No pasa Ujú. nada Sí, que cómo te digan, cambia. sí, no pasa nada que te digan qué linda eres. Y las jóvenes dicen, no tiene por qué decirme a mí que soy linda. O sea, ¿qué le pasa? Ujú. Entonces Ujú. sí han cambiado como los parámetros, ¿no? Ahora, las redes sociales también es un elemento que hace las cosas más democráticas en este caso, ayuda a que las mujeres se organicen mucho más fuerte. Este año, justo después del este 8 de marzo, se vino lo de la pandemia, pero hasta antes de la pandemia, a principios de año y finales del año pasado, se vino un movimiento de mujeres, encabezado por las mujeres jóvenes, en el mundo. Y en América Latina y en México fue muy fuerte, no sé si recuerdas un poco, ¿no? O sea, las manifestaciones en la calle eran masivas como hacían nunca habían pasado, ¿no? Y era un así como, o sea, ya basta, ¿no? Basta, Ujú. basta. Y yo creo que lo que ha ayudado mucho a eso es las redes Claro, sociales bien usadas, ¿no? claro. Ujú. Claro. Oye, dices que antes de la pandemia y luego vino la pandemia. Yo sigo pensando que a raíz de toda la inconformidad que había en todo el mundo y en todos lados, vino la pandemia para meternos a las casas, pero bueno, ya es otra cosa. ¿Verdad? Oye, estaba Yo también he recapitulando. pensado eso, Sí, claro, pues es muy evidente. O sea, oye, ¿verdad? estaba pensando ahorita, recapitulando un poco que lo decías, que qué fuerte viéndolo desde perspectiva. Imagínate en los setentas, nuestras mamás o nuestras abuelas todavía exigiendo que se le respetasen sus derechos sexuales. O sea, desde la perspectiva de hoy, por supuesto, en aquel momento, pues era exigencia de un derecho, ¿no? Y luego vinieron los derechos económicos y luego vino todo esto, pero en verdad de que hay tanto por cambiar todavía, es tanto el desequilibrio que existe en el asunto de género aún, tremendo. Pero hace rato que estabas hablando de Beijing y 1995, me quedé pensando, en los países del bloque socialista antes, en la misma China, en la Cuba actual, ¿cuál es la situación de la mujer? ¿También tiene estos problemas o hay un poquito de mayor avance? Este problema de desventaja de las mujeres en nuestras sociedades también es otra manifestación de este capitalismo y este neoliberalismo. O cuéntanos cómo está la situación. Me quedé pensando en ese detalle, ¿no? Ujú. Bueno, una cosa que hemos visto también es que ser de izquierda o ser socialista no garantiza que sea pro derechos humanos de las mujeres. Yo he visto una cantidad de gente que se dice de izquierda en este país, por ejemplo, y son de lo más machos, pero bueno, ese es otro asunto. Lo que sí es notorio, y eso lo vemos con las estadísticas, es que los cambios legales han sido mucho antes en estos países que en los otros países de América Latina, por ejemplo, Cuba. Cuba casi después de la revolución tiene toda una cuestión del aborto, permite el aborto por decisión libre de las mujeres. No recuerdo el año exacto, pero fue muy poquito después de la revolución, ¿no? Y el mejor modelo de educación sexual que existe en toda América Latina y que es También, ejemplar es el de Cuba. Cuba. Tasa casi cero de mortalidad materna, Cuba. Tasa casi muy baja en enfermedades de transmisión sexual en ITS es Cuba. Entonces, yo creo que hay indicadores muy claros para Cuba. También es un país muy pequeño, ¿no? Pero tiene indicadores muy claros que demuestran que las políticas públicas que han impulsado desde ahí, justamente de educación y de salud,
han sido muy buenas, ¿no? Por ejemplo, en Cuba, una mujer, en caso de salud sexual y reproductiva, si no va a hacerse el Papa Nicolau a la clínica, van a hacérselo a su casa. Eso jamás ha pasado en este país, por ejemplo, ¿no? O sea, tienen ese tipo de medidas de salud que ayude y que contribuye justamente a la salud de los cubanos, ¿no? Y digo, y para mí los indicadores que hay son como muy claros si lo comparamos con la marginalidad en que se encuentran la mayor cantidad de los países de América Latina, de Centroamérica, del Caribe, ¿no? Sobre todo Centroamérica, que son los países más pobres, ¿no? Entonces, bueno, ese es para mí el parámetro. Y lo otro es, en el trabajo, por ejemplo, que he hecho en Naciones Unidas, en términos de participar en el avance de los tratados internacionales, siempre Cuba es uno de los principales defensores de la agenda de derechos sexuales y reproductivos, ¿no? En las discusiones, si quieres otro día hablamos de cómo se dan estas discusiones en la ONU, son bien interesantes. Sí. En las discusiones que se dan para ver los avances que pueden haber, avances o retrocesos, Cuba y los países soviéticos generalmente, bueno, de la ex Unión Soviética, perdón, ahí me fui con... Sí, sí, del ex bloque soviético. Del ex bloque, sí. Ex bloque socialista. Son los defensores de nuestra agenda, por ejemplo, ¿no? Y en cambio los países árabes, por ejemplo, quieren meter en los tratados internacionales que para prevenir el embarazo se promueva la abstinencia, ¿no? Por ejemplo, y entonces, y están estos países, y Cuba ha sido siempre uno de los principales defensores, ¿no? China, entonces, Leticia. Bueno, sí, también. El asunto con China, que tiene un asunto ahí de la prohibición, o sea, ellos se pasaron, ¿no? En términos de que ahí se dice que un poco violentan el derecho reproductivo de decidir el número de hijos que uno quiere, ¿no? Porque ellos tienen la limitante de que no pueden tener más de 2 hijos, ¿no? Ahí, y eso está por ley, ¿no? Pero ahí, bueno, ahí lo que, digamos, sí están violentando sus derechos. Si quiere tener más hijos, podría tenerlos, digamos, ¿no? Pero en ese sentido, sí, digamos, tienen como esa parte que aunque es violador de sus derechos, digamos, por lo menos tienen ese control de la natalidad, ¿no? Claro. Leticia, me comentabas hace ratito 2 cosas que me llamaron la atención. Sí. Una, que te ha tocado ver a gente que se dice de izquierda que es más machista que nada, ¿no? Sí. Una. 2, mi pregunta con respecto bueno, tú decías también que es importante el asunto en Cuba de las políticas públicas que han sido bastante benéficas en este asunto. Entonces, mezclemos esos 2 ingredientes ahora en México. Estos señores sumamente machistas que no son de avanzada, progresistas, ¿no? En términos de género, y la falta de políticas públicas adecuadas que no se han hecho de varios sexenios hasta la actualidad, y al parecer en la actualidad tampoco vemos eso. Vemos al parecer una discordancia, por no ponerlo en caso de enfrentamiento, una discordancia entre lo que van caminando el movimiento feminista y el gobierno federal. Entonces, ¿cómo ves la perspectiva? Mira, las leyes, normas y políticas públicas en México que tienen que ver con los derechos de las mujeres, me parece que son de avanzada. De hecho, podemos decir, tenemos un marco legal maravilloso, ¿no? México ha sido uno de los países que al firmar todo tratado internacional que haya habido y por haber, también han habido muchos avances en materia de leyes. Hay una ley buenísima aquí de igualdad a nivel federal, hay una ley maravillosa de prevención de violencia, o sea, hay un marco legal y hay un marco política pública que ahí está. El problema es la ejecución como tal, ¿no? Acátese, pero no se cumple. Acuérdate que es una ley que no deja de existir en nuestro país. Y si, por ejemplo, hablando, por ejemplo, de prevención de embarazo adolescente, ¿no? Tenemos un marco normativo maravilloso de la prevención de embarazo adolescente, desde el marco legal con la ley de adolescentes que se aprobó hace 2 o 3 años, hay toda una política pública promovida interinstitucionalmente para lograr hacer acciones justo para la prevención de embarazo adolescente. Pero vamos viendo las estadísticas y siguen siendo iguales o mayores, es decir, sigue aumentando y aumentando y aumentando. La ejecución misma de la práctica de la política pública como tal es la que está fallando. Lo mismo en el caso de educación, hay avances en la currícula, hay avances en los libros de texto, por ejemplo, en materia de educación sexual,
pero en la práctica misma, a la hora que le llega al maestro al aula, no sabe cómo hacer para enfrentar el tema. ¿Me explico? Entonces, Sí, claro. digamos que tenemos, y lo mismo en materia de justicia, ¿no? Hay un marco legal, las mujeres van, pueden denunciar, fiscalías especializadas de las mujeres, pero la práctica dice que las mujeres cuando van a denunciar les vuelven a violentar sus derechos, ¿no? Entonces, digamos, lo que pasa es eso, que falta como mucho en términos de la práctica misma, ¿no? De algo está fallando ahí en la ejecución misma. Hay dos cosas que influyen mucho. Una es la asignación de recursos, ¿no? Si no se etiquetan recursos para la ejecución de esa política pública como tal, por ejemplo, para capacitar a los maestros, pues ¿cómo? ¿No? O sea, nada más queda ahí y entonces, ¿cómo se hace si al final ahí está el pretexto correcto? No se etiquetan. O si se quitan, como lo intentaron hacer ahora en ese sexenio, por ejemplo, en materia de los refugios, ¿no? Claro. Que intentaron quitar todo el recurso para refugios y por supuesto que brincamos todas, porque eso es no entender para qué se hicieron los refugios. Es decir, la idea es, se va todo directo a las mujeres violentadas. A ver, no es por ahí. Los refugios se hicieron para proteger la vida de las mujeres. Las mujeres no pueden quedarse en sus casas. Esos refugios son porque ahí se tienen que ir a esconder para que no las vayan a matar, ¿no? Entonces, es también no entender muy bien de qué va todo eso y de qué van esas políticas públicas, ¿no? Por suerte, ya después de bastante ruido que se logró hacer, pues eso, ese recurso y la cuestión de los refugios se logró como salvar, digamos, ¿no? Pero parte también de nuestro trabajo es estar como supervisando, vigilantes, ¿no? De que por lo menos si no va a haber avances, por lo menos que no haya retrocesos por lo ya ganado, ¿no? Claro, claro. Bueno, pues ya desembocamos al tema de temas. Tu opinión sobre el asunto de los feminicidios en nuestro país. Es un tema muy fuerte, es algo que ha ocurrido siempre. Ahora quizá lo que hay es un poco más de visibilidad, debido a que también hay un marco jurídico. Antes no se tipificaban como feminicidios, sino simplemente eran homicidios, ¿no? Así era como estaban en las estadísticas. Culposos, Ahora ¿no? hay dosis culposos, ahora ya está tipificado. Eso ha sido también un gran avance, una gran lucha de muchos años y de las organizaciones que trabajan directamente el tema, que es un tema súper fuerte. Y es justamente eso, ahora hay más visibilidad sobre eso. Tampoco significa que el hecho de que haya más visibilidad es que se estén atendiendo del todo bien, ¿no? Pero bueno, me parece que el avance que tenemos ahora es justamente la visibilidad que hay. Siguen Claro. ocurriendo, cada vez aumentan más en todos los estados. En todos los estados hay, no se puede decir que en uno ha bajado más. Antes, cuando empezó como a visibilizarse un poco más, fue con lo de Ciudad Juárez, con las Ujú, maquiladoras, no sé si ujú. recuerdas, ¿no? Sí, Y claro. se decía que esa era la zona. Después, un municipio del Estado de México que sigue Ujú. siendo uno de los más altos, pero digamos que ahora ya que está tipificado como tal, ya se ha visibilizado que eso ocurre en todo el país. ¿No? Claro. Eso ocurre y está ocurriendo. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Es que justamente se matan las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Punto. Esa es la diferencia, digamos, con los homicidios que ocurren a los hombres. A los hombres los matan por otra cosa, no por ser hombres. ¿No? Uf, qué fuerte, Digamos, esto es terrible, o entonces, sea, tenemos que entenderlo, sin duda, la sociedad tenemos que entenderlo, es terrible, porque hubo un tiempo en que nos vendieron la idea de que había unos hombres desalmados que se dedicaban a matar mujeres y que eran casi, casi asesinos en serie. Pero no, o sea, es un problema mayor que se da en muchos lados, ¿no? Pero sí me parece tremendo eso de que matarla porque es mujer, porque es mujer, por... no porque me robó la vaca, no porque, Exacto. no, no, o sea, o que me Porque asaltó, es no, no, mujer y no está cumpliendo el rol que la sociedad dice que le toca hacer, ¿no? Y este tema también de que es producto de un asesino en serie también ya pasó de ser un mito. claro, Al final, ahora los feminicidios se dan mucho por la expareja, por ejemplo. Hay sí, mucho claro, feminicidio en donde la expareja, el exnovio, a veces el padre, o sea, hay muchos casos así específicos. Y esos son por una cuestión de celos y en el fondo eres mujer, estás violentando, no estás haciendo lo que te toca hacer como mujer, ¿no? claro. Entonces, Un, es por ahí el tema. hacer gala de un exceso de poder para dañar Eso y no poder, medir las exactamente. consecuencias, la importancia de los Ujú. refugios. Bueno, Leticia, tú lo propusiste. Queremos escucharte eso de las discusiones en la ONU, me parece sumamente Sí, interesante, nos será de gran interés y quedamos pendientes con eso. Te quiero agradecer mucho esta entrevista, en verdad que se pasó el tiempo claro.
Sí, de volada. rapidísimo, pero qué interesante escucharte. Nos va dando más luces sobre el asunto de la lucha, del combate de género y eso tan importante que dices de no quedarse calladas, de manifestarlo, de hacerlo más evidente. Y como decías, me quedó muy claro con el asunto del lenguaje, es decir, como no se menciona, se invisibiliza, pero no, hay que mencionarlo, hay que decirlo, estamos presentes y los medios también, y si los medios no quieren, están las redes sociales y está la discusión en casa. Qué maravilla, la verdad es que nos toca, yo siempre lo digo, nos toca vivir uno de los, casi el mejor de los mundos posibles en muchos sentidos, ¿no? Aunque Claro. algunos no, pero yo creo que la mayoría sí, y sobre todo en la participación destacada de la mujer en nuestra sociedad. Me quedo pensando en todos los desequilibrios de los cuales no tenemos conciencia, de la desigualdad que ha habido. Te quiero comentar que hace recientemente escuchaba a unas escritoras hablando de la reducida cantidad de memorias o de autobiografías de mujeres. Por lo regular, si tú has leído memorias, el 80% son de varones y muy pocas de mujeres. ¿Y qué ha pasado con eso también? Ellos lo explicaban, pero eso es una muestra de la desigualdad que ha existido sin duda. Sí, ¿Quieres la comentarnos historia, algo más? que la historia la han escrito los hombres, justamente. Pero por suerte hay también todas unas historiadoras académicas Claro, en México y en América claro. Latina, en el mundo, que Sí. se dedican específicamente a recuperar toda esta parte del papel en la historia de las mujeres, ¿no? Hay mucha investigación sobre eso. Sí, no, y resulta sumamente interesante. De pronto yo leo por ahí un artículo, escucho algo de que las pintoras durante el Renacimiento, fulana y fulana y fulana, las escritoras durante la época isabelina, las poetas de tal época, que estaban invisibilizadas, como tú dices. Claro. Lo bueno es que no dijiste que la historia está escrita por los vencedores, sino por los hombres, que es más Eso, normal. normal, exactamente. Oye, No, pues un pues gusto, muchísimas gracias. cuando gustes, cuando gustes. Y te digo, este año se cumplen 25 años de Beijing. Sí. Se iba a hacer una reunión aquí en México, que Mm, se canceló, se hizo una cuestión por internet nada más, mundial, porque es una celebración mundial, claro, y se iba a hacer la siguiente en París. Todo se pospuso para el próximo año. Pero este claro. año justamente se cumplen 25 años y hay toda una agenda internacional, que es la Agenda 2030 que se llama. Entonces, la lucha, Mm, digamos, sigue por ahí en todos los niveles, en el claro, internacional, en el nacional y en el claro, local. claro. Ujú. Pues mira, no me puedo poner tan arrogante de decirte que todo Chiapas nos escucha, pero una gran cantidad de gente en Chiapas nos escucha y tienes aquí un espacio justamente Muchas gracias. para que esté la presencia de la mujer y la opinión enterada de todo este movimiento y las consecuencias en nuestra vida diaria. Perfecto. No, y en Chiapas además hay un movimiento feminista muy fuerte, hay muchas organizaciones de mujeres, hay muchas feministas muy renombradas en la academia también, en la Claro, UNASH, hay un área claro, de género que está trabajando, hay muchas mujeres políticas, sí, feministas claro, que han hecho su lucha también, que esto también es importante resaltar, ¿eh? Desde las claro, propias instituciones hay mujeres que han hecho su lucha y adentro también, ¿no? Entonces, y claro, Chiapas es un ejemplo. Y bueno, yo espero ir claro. pronto, ya quiero que se acabe la pandemia para ir, ya extraño Chiapas. Excelente, pues aquí te esperamos con mucho gusto y Muchas tus gracias, aportaciones. Pues que estés muy gracias. bien, Bueno, Leticia. Muchísimas gracias. Y gracias. gracias a ustedes que nos acompañaron en Entre Tejas TV. Nos vemos a la siguiente. Que estén bien, cuídense mucho. Hasta luego.